Hola, de nuevo. Vamos a continuar con los ejemplos de espacios vectoriales. En este se nos dice que el conjunto B es igual a los polinomios de grado menor o igual a 2. Es importante esto de menor o igual a 2, ya que si solo menciona igual a 2 estrictamente, no sería un espacio vectorial. Veamos por qué. La ley de composición interna falla. Tenemos el polinomio p de x igual a sub 0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. El polinomio de grado 2, q de x igual a 2 veces a sub 0 menos a2 por x cuadrada. Son solamente ejemplos, pueden ser otros de grado 2. Bien, al realizar la suma, vamos a usar este color, p de x más q de x, vemos que obtendríamos 3 veces a sub 0 más a1 por x, y el término en x cuadrada se nos elimina. Fíjense que este resultado, este es un polinomio de grado 1, entonces ya no es el elemento de los polinomios de grado 2. En este ejercicio nos dice de grado menor o igual a 2, entonces acá no hay problema. Pero lo que les mencionaba, si dice solamente igual a 2 o igual a n, si n es el grado del polinomio, pues no es un espacio vectorial. Bien, espero que haya quedado bien fundamentado esto. Veamos ahora la ley de composición externa. Pero sabiendo que se cumple para polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces acá vamos a cambiar esto, porque sí sería, en este caso, sí sería elemento de este conjunto de polinomios de grado menor o igual a 2. Se cumple la ley de cerradura de polinomios o ley de composición interna. Para la ley de composición externa, vamos a multiplicar a alfa por p. Esto sería igual a alfa por a sub 0 más alfa por a1 por x más alfa por a2 por x cuadrada. Esta sería la operación de alfa elemento de los reales y p elemento de los polinomios de grado 2 o menor que 2. Si se dan cuenta, este es un nuevo polinomio que lo podríamos reescribir como c sub 0 más c1 por x más c2 por x cuadrada, que sigue siendo elemento de los polinomios de grado 2 o menor que 2. Entonces la ley de composición interna y externa se cumplen. Verifiquemos ahora la propiedad asociativa. Queremos verificar que si tenemos polinomios, vamos a escribir otra vez que el polinomio p es igual a sub 0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. Vamos a tener el polinomio q igual a b sub 0 más b1 por x más b2 por x cuadrada. Y el polinomio, vamos a usar el polinomio, bueno, la letra w, va a ser un polinomio. C sub 0 más c1 por x más c2 por x cuadrada. Entonces sean p, q, w elementos de este conjunto, queremos verificar que p más q más w es igual a p más q más w. Esto es lo que queremos verificar. Veamos. Vamos a sumar primero p más q, entonces tendríamos
a sub 0 más a1x más a2x cuadrada más q, que sería b sub 0 o b1, b0, b1 por x más b2 por x cuadrada. Estos los vamos a asociar y se los vamos a sumar a w, que es igual a c sub 0 más c1 por x, c2 por x cuadrada. Y queremos verificar si esto es igual. Vamos a ponerle un signo de interrogación porque no sabemos si será igual o no. Sabemos que sí, pero vamos a verificarlo. Si es igual al polinomio p, que sería igual a sub 0 más a1 por x más a2 por x cuadrada, que está siendo sumado por estos dos polinomios, por q más w. Entonces sería b sub 0 más b1 por x más b2 por x cuadrada más w, que sería c0 más c1 por x más c2 por x cuadrada. Queremos verificar si esto es equivalente. Bueno, realicemos primero la operación del lado izquierdo. Vamos a sumar estos elementos y nos quedaría, sumamos los elementos constantes, a0 más b0, luego los términos que multiplican a x, a1 más b1 por x, y los elementos que suman a x, que multiplican a x cuadrada, que sería a2 más b2 por x cuadrada. Esos se suman al polinomio w, que es c sub 0 más c1 por x más c2 por x cuadrada. Queremos verificar si eso es igual a este polinomio, o a la suma de estos polinomios, que sería a sub 0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. Ahora sumamos estos más, voy a escribir todavía así, b sub 0 más c sub 0 más b1 más c1 por x más b2 más c2 por x cuadrada. Bien, ahora sumemos del lado izquierdo otra vez los términos constantes. Entonces tendríamos, primero sumaremos este con este, nos queda a sub 0 más b sub 0 más c sub 0. Ahora sumemos los términos que multiplican a x, sería a1 más b1 más c1, entonces sería a1 más b1 más c1 por x, y lo mismo con los términos que multiplican a x cuadrada, más a2 más b2 más c2, todo por x cuadrada. Y esto queremos ver si es igual a la suma de los polinomios del lado derecho. Entonces acá igual sumamos primero estos términos, a0 más b0 más c0. Entonces nos queda a0 más b0 más c0. Luego los términos que multiplican a x, nos quedaría más a1 más b1 más c1 por x, y los términos que multiplican a x cuadrada sería a2 y estos. Entonces nos queda más a2 más b2 más c2 que multiplica a x cuadrada. Bien, entonces si se dan cuenta, se cumple. No hay problema. Entonces la primera parte de propiedad asociativa para los polinomios se cumple. Tenemos que verificar que también se cumple la propiedad asociativa
para la ley de composición externa. Esto es, queremos verificar ahora que si tenemos alfa por beta por un polinomio P, esto es igual a alfa que multiplica a beta por P. Queremos verificar esto. Alfa y beta son elementos de los reales, son escalares. Y P, pues un polinomio, como lo escribimos arriba. Bien, entonces también lo podríamos verificar y esto simplemente sería alfa por beta por el polinomio P, que es a sub 0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. Vamos a ver si esto es lo mismo que alfa, y tenemos que beta multiplica al polinomio P, que lo estamos escribiendo como a0 más a1 por x más a2 por x cuadrada. Bien, de este lado, como alfa y beta son números, son escalares, pues multiplican a cada coeficiente de este polinomio. Entonces sería alfa beta por a sub 0 más alfa beta por a1 multiplica x más alfa beta por a2 que multiplica x cuadrada. De este lado tenemos que sería alfa y beta multiplica a cada uno de los términos del polinomio, sería beta por a sub 0 o a0 más beta por a1 más beta por a2. Aquí me faltó por x y por x cuadrada. Seguimos trabajando del lado derecho. Alfa ahora multiplica a cada uno de los componentes de este polinomio, entonces nos queda alfa beta por a0 más alfa beta por a1 por x más alfa beta por a2 por x cuadrada. Entonces nuevamente vemos que se puede verificar también la ley de la propiedad asociativa para la ley de composición interna y ley de composición externa. Continuamos. La existencia del elemento neutro o la identidad aditiva, que también le llamamos el cero del conjunto. Ojo con esto, o sea, el cero no quiere decir que sea el cero, el número cero, sino que la definición de ese elemento que es neutro, es decir, que queremos que P más, vamos a llamarle E a ese cero, sea igual a E más P y sea igual a P. Por eso es el elemento cero o neutro. Y bueno, es fácil definir este elemento cero o el elemento neutro. Sería el polinomio 0, que lo vamos a escribir como 0 más 0 por x más 0 por x cuadrada. Este sería nuestro elemento neutro o el cero de esta función o de este conjunto. Entonces se verifica, existe el elemento neutro aditivo. Ahora verifiquemos si también bueno, no es existencia, aquí sí se verifica la propiedad de identidad multiplicativa. Esto sería simplemente 1 por P igual a P. Y bueno, otra vez, esto sí es cierto, 1 por, vamos a pensar que P es como lo hemos estado escribiendo, que sería a0 más a1 por x más a2 por x cuadrada.
Y bueno, esto es igual a 1 por A0 más 1 por A1 por X más 1 por A2 por X cuadrada. Podemos no poner el 1 y entonces nos queda A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada, que es igual a P. Entonces se verifica también sin mayor problema. Ya me perdí, perdón, aquí estamos. Se verifica también la identidad multiplicativa. Bien, vamos a continuar. Tenemos la existencia del elemento inverso o el menos p de la función, y que de hecho sería eso del conjunto, no de la función. Entonces, ¿quién sería? Queremos que para para todo polinomio p, elemento de los polinomios de grado 2 o menor que 2, debe existir el elemento menos p y debe ser también elemento de los polinomios de grado 2 o menor que 2, tal que p más menos p sea igual al 0 del conjunto o el elemento neutro, y esto pues se cumple, ya que si p otra vez es el polinomio a0 más a1 por x más a2 por x cuadrada, más, vamos a tener aquí el menos p, que sería menos a0, ¿ok?, menos a1 por x menos a2 por x cuadrada. Vamos a realizar la operación término a término, nos quedaría a0 menos a0 más a1 menos a1 por x más a2 menos a2 por x cuadrada, y esto nos queda a0 menos a0 sería igual a 0, más a1 menos a1 pues sería un 0 por x, más a2 menos a2 un 0 por x cuadrada, y esto sería pues nuestro polinomio 0, es el elemento neutro. Entonces, sin problema, se puede verificar esta propiedad. Vamos con la propiedad 4, propiedad conmutativa. Queremos verificar que P más Q es igual a Q más P, donde P y Q son polinomios de grado 2 o menor que 2. Pues esto nuevamente es cierto, lo podemos realizar. Sería A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más B0 más B1 por X más B2 por X cuadrada, y de este lado B0 más B1 por X más B2 por X cuadrada más A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada. Realizamos la suma, primero términos constantes, luego los que multiplican a X y luego los que multiplican a X cuadrada. Nos quedaría A0 más B0 más A1 más B1 por X más A2 más B2 por X cuadrada. Y esto de este lado también nos quedaría B0 más A0 más B1 más A1 por X más
B2 más A2 por X cuadrada. Trabajamos del lado derecho, recordemos que A0, B0, A1, B1, A2, B2 son números reales, es decir, ellos conmutan sin mayor problema. Entonces los podemos reordenar. Nos quedaría A0 más B sub 0 más B1 más, perdón, acá ya estamos reordenando. Nos quedaría A1 más B1 por X más A2 más B2 por X cuadrada. Se verifica también la propiedad conmutativa. Finalmente, propiedades distributivas. Queremos verificar que alfa por P más Q, donde alfa es el elemento de los reales, un escalar, P y Q polinomios. Esto es igual a alfa por P más alfa por Q. Y también queremos verificar que alfa más beta, donde beta es un escalar por el polinomio P, esto sería igual a alfa por P más beta por P. Y bueno, otra vez vamos a escribir esto de este lado. Tendríamos alfa que va a multiplicar a A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más B0 más B1 por X más B2 por X cuadrada. Queremos ver si esto es igual a alfa por A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más alfa por B0 más B1 por X más B2 por X cuadrada. Bueno, realicemos primero la operación del lado izquierdo. Esto nos quedaría alfa que multiplica a la suma de estos dos polinomios. Realizamos la suma como normalmente se hace, así que nos quedaría A0 más B0 más A1 más B1 por X más A2 más B2 por X cuadrada. De este lado, alfa va a multiplicar a cada uno de los coeficientes del polinomio y entonces nos quedaría alfa a sub 0 más alfa A1 más alfa 1 por X, me equivoqué, alfa por A1 por X más alfa por A2 por X cuadrada más alfa por B0 más alfa por B1 por X más alfa por B2 por X cuadrada. Acá del lado izquierdo multiplicamos alfa 1 por cada uno de estos coeficientes del polinomio y nos quedaría alfa por A0 más B0 más alfa por A1 más B1 por X más alfa por A2 más B2 por X cuadrada. De este lado nos damos cuenta que tenemos un factor común, alfa, alfa, entonces nos queda alfa por A sub 0 más B sub 0 o A0 más B0, como le he estado llamando, más, también otra vez tenemos
alfa como término común en cada uno de estos factores, entonces tendríamos acá alfa por A1 más B1 que multiplica a X. Bueno, ahí el factor común sería alfa y X. En el siguiente sería alfa y X cuadrada. Más alfa por A2 más B2 por X cuadrada. Y bueno, verificamos que esto es cierto. Y nos falta solamente el de alfa más beta por P. Si esto es igual a alfa por P más beta por P. Y bueno, entonces nos quedaría alfa más beta por A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada. De este lado nos quedaría alfa por A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más beta por A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada. Bien, y trabajamos de este lado. Alfa más beta multiplica a A0, luego A1 por X y luego A2 por X cuadrada. Entonces nos queda alfa más beta por A0 más alfa más beta por A1 por X más alfa más beta por A2 por X cuadrada. Y de este lado, del lado derecho, nos falta realizar las operaciones aún. Y bueno, podríamos ver a todo el polinomio como un factor común, pero es lo que queremos demostrar. Entonces no, vamos a hacerlo paso por paso. Sería solamente primero alfa por A0 más alfa A1 por X más alfa A2 por X cuadrada más beta por A0 más beta beta por A0 más beta por A1 por X más beta por A2 por X cuadrada. Y vamos a continuar del lado derecho. Ahora sí, tenemos factor común A sub 0, A sub 1 por X y A sub 2 por X cuadrada en cada componente. Y entonces nos quedaría alfa más beta por A sub 0 o A0 más alfa más beta por A1 por X, que es el factor común, más alfa más beta por A2 por X cuadrada. Y entonces vemos nuevamente que este término es igual a este término más este término. Entonces se verifica también. En general, los polinomios de grado n o menor o igual que n son un espacio vectorial. En particular, este conjunto P, que serían los polinomios de grado menor o igual que 2, es un espacio vectorial. Recordando nuevamente que si en el problema nos dice que es estrictamente de grado n, entonces no sería un espacio vectorial porque fallarían, por ejemplo, la ley de composición. Continuemos. En este ejemplo se nos da el conjunto S sub 3, que es igual a las matrices de 3×3 invertibles con elementos MIJ reales. Acá dice que la operación suma de matrices está definida de esta manera: A plus B es igual a A por B. Entonces acá no es la suma normal de matrices, sino que es una multiplicación. Y esto no es un espacio vectorial. Vamos a verificar
¿qué propiedades fallan? Bien, comencemos. Vamos a checar primero la ley de composición interna. Esto es, queremos verificar que A más B, le voy a llamar así más a esta operación, sigue siendo elemento de este conjunto de S sub 3, es decir, al conjunto de las matrices de 3×3 invertibles. Veamos si esto es cierto. Bueno, por la definición, A y B son matrices invertibles, entonces al realizar esta operación, esto sería A por B. Y recordemos que A por B, la multiplicación de dos matrices invertibles, sigue siendo una matriz invertible. Si ya no nos acordamos de eso, pues podemos checar nuestras notas de álgebra superior. De todos modos, aquí lo vamos a probar. Si A y B son invertibles, implica que A por B también. De hecho, la inversa de A por B es B a la menos 1 por A a la menos 1. Esto es lo que queremos verificar. Bueno, vamos a definir sea C igual a a la menos 1 y D B a la menos 1. Y entonces lo que queremos mostrar es que la inversa de A por B es C por D o D por C. Vamos a escribirlo así, D por C. De hecho es D por C. ¿Correcto? Esto es lo que queremos mostrar o probar. Bueno, entonces, ¿cómo realizamos esto? Tenemos a A por B y le vamos a multiplicar por la derecha a D por C. Primero multiplicaremos por la derecha, D por C. Bueno, de hecho esta es otra propiedad que ahorita probaremos, pero vamos a pensar que esto es cierto, que se pueden asociar. Esta es la multiplicación normal de matrices y es asociativa. Y entonces esto lo podemos escribir como A por B por D, vamos a asociar esto, por C. Pero recordemos que D, esta D, la definimos como B a la menos 1, entonces nos quedaría acá, nos queda A por B por D, que es B a la menos 1, por C. Y B por B a la menos 1, pues es la matriz identidad de 3 por 3. Y entonces solamente nos quedaría A por C. Pero la matriz C, esta, la hemos definido como A a la menos 1. Y entonces nos quedaría como A por A a la menos 1. Y esto nuevamente es la matriz identidad de 3 por 3. Bueno, de un lado ya vimos que se verifica. Ahora por la izquierda multiplicamos de C a B, a B. Entonces esto sería D por C por A B.
Y otra vez estamos tomando que la multiplicación de matrices es asociativa. Y entonces esto nos quedaría de C por A por B. Y nuevamente recordemos que la matriz D, o bueno, mejor dicho, la matriz C es a la menos 1. Entonces nos quedaría D por A a la menos 1 por A por B. A la menos 1 por A es la matriz identidad. Nos queda simplemente D por B, pero D la hemos definido como B a la menos 1, y entonces otra vez queda B a la menos 1 por B, y esto es la matriz identidad de 3 por 3. Con esto se demuestra que si A y B son elementos de las matrices de 3 por 3 invertibles, la multiplicación de estas dos matrices también es invertible, y entonces la ley de composición interna bajo esta definición de suma se verifica, es decir, no es lo que falla. Hasta aquí digamos que vamos bien. No ha fallado, no podríamos decir acá que no es un espacio vectorial. Veamos la ley de composición externa. Esto es que para toda alfa elemento de los reales y para toda A elemento de las matrices de 3 por 3 invertibles, tenemos que alfa por A, que va a ser una matriz D, vamos a llamarle una matriz D. Esta en general no sería elemento de las matrices de 3 por 3 invertibles. ¿Por qué? Si alfa es igual a 0, implica que D es igual a la matriz de ceros de 3 por 3. No es invertible. Con esto sería más que suficiente para mostrar que el conjunto S3 tenemos acá con matrices de 3 por 3 invertibles no es un espacio vectorial con esta operación. Pero vamos a verificar dónde más falla este conjunto. Bueno, para empezar, acá la ley de composición externa no siempre se cumple, al menos que alfa sea diferente de 0, y entonces puede cumplirse. Bueno, vamos a verificar ahora la propiedad asociativa. Esto es, queremos probar si A más, con la definición más que tenemos de acá, A más B, los asociamos, más C. Vamos a probar si esto es igual a A más, escrito de esta manera, B más C. Ojo, aquí más lo estoy nombrando así como más, pero recordemos que es la definición que tenemos arriba, que es una multiplicación. Y bueno, vamos a aplicar la definición también acá que se nos ha dado. A más B, de acuerdo a la definición, es A por B más C. Y de este lado tendríamos A más, y B más C es B por C. Y ahora otra vez aplicamos la definición.
podríamos llamarle a esta matriz D. Entonces tendríamos D por C igual a, y de este lado vamos a llamar E a este resultado, entonces nos quedaría A por E. Y otra vez regresando, nos quedaría D es A por B, y luego por C, sería igual a A por E, perdón, acá E ya regreso a su valor, que sería B por C. Y bueno, faltaría, entonces queremos probar que A por B por C es igual a A y luego B por C. Esto se prueba con las propiedades de matrices. Bueno, vamos a definir a A por B como una nueva matriz D. En este caso no hay problema, bueno, no es que haya problema, pero nos vamos a evitar muchos problemas ya que son matrices cuadradas de 3 por 3. Y entonces la multiplicación de ellas dos, pues no hay mucho problema. Si no fueran cuadradas, tendríamos que verificar que A por B se pueda realizar, es decir, recordemos que una matriz A tiene m renglones y n columnas. Entonces, al realizar la multiplicación, por ejemplo, con B, esta tendría que tener n renglones y bueno, no importa lo demás, podría ser, vamos a ponerle t columnas, y el resultado va a ser una matriz de m renglones con t columnas. Digamos, lo único que se pide es que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de renglones de la segunda matriz para que se pueda realizar la multiplicación. Pero en este caso, pues como son matrices cuadradas, pues nos vamos a olvidar un poco de eso. Bien, entonces a A por B le vamos a llamar igual a una matriz D y B por C a una matriz E. Entonces, por demostrar que las componentes de la multiplicación de D por C, ya que A y B es D por C, las componentes y J sean iguales a las componentes de la matriz A por E, ya que B por C es C. Esto es lo que vamos a probar. Entonces para esto vamos a comenzar por definir, vamos a pensar que las componentes de la matriz D son las D y K, y esto normalmente lo escribimos como una suma de cualquier otro parámetro. Vamos a escribir aquí L, la suma en L de quién sería, ya que D es igual a A por B, entonces sería, voy a escribir con una A minúscula, A y L, y por B L K. Fíjense en esto, y aquí comienza con I, K termina con K, y tenemos acá un índice que sería L, que se repite acá. Entonces, por convención, que más adelante en el curso veremos que esta convención nos va a servir de mucho, que sería la convención de suma de Einstein, podemos, digamos, no poner este símbolo de sigma. Entonces esto solamente lo vamos a escribir como A, I, L, B, L,
K. Y también recordar que esta L, que es donde se haría la suma, es un índice mudo. Esto quiere decir que después se puede renombrar, ¿sale? A diferencia de I y K, que ya no los podemos renombrar. Digamos, si ya una vez se definió esto de esta manera, ya no se puede estar cambiando, a diferencia del índice L, que se puede cambiar. Bueno, entonces vamos a usar esta convención para no estar escribiendo el símbolo de suma. Bien, entonces D sería eso, sería esto, y también vamos a escribir a E, bueno, minúscula, E minúscula la vamos a escribir como KJ. Y también, como les decía, esto tendría que ser la suma, pero ahorita lo vamos a ir quitando, también sobre L, o sea, puede ser cualquier otra letra, ¿sale? Vamos a escribir aquí para hacer notar eso, sobre S. Y recordemos que E sería la multiplicación de B por C, entonces sería B, K, luego continuamos con S, que es donde corre la suma, por C, S y finaliza en J. Y bueno, usando la convención que les comenté, lo vamos a escribir simplemente como B, K, S, por C, S, J. Bien, y otra vez recordar que el índice S, que es el que sobre el cual corre la suma, se puede renombrar. Es un índice mudo y se puede renombrar sin ningún problema. Entonces, haciendo estas definiciones o reescribiendo, entonces queremos probar que las componentes de la multiplicación de D por C es igual a las componentes de la multiplicación de A por E. Entonces, acá de este lado tendríamos D, la vamos a escribir como componentes de I, K, y por C, esta tiene que ser la misma, CK, J, y esto tendría que ser igual a y las componentes de, entonces A, I, K por E, pero E la podemos escribir como E, K, J. Esto es lo que queremos probar, que esto es igual, o sea, se cumple la igualdad. Bien, D y K ya la tenemos arriba, que es la multiplicación de dos matrices o de componente a componente de A y B. Entonces eso sería igual a, o sea, esta D, vamos a usar lo que escribimos arriba, sería igual a I, L, B, L, K, C, K, J. Y de este lado tendríamos a I, K y E, K, J. También usamos lo que escribimos arriba, sería B, K, S, C, S, J. Fíjense, en el índice inicial es I, el final es J, como queremos. Y también del otro lado, IJ empieza en I y en J. Y también hay que fijarnos que tenemos acá dos índices mudos.
Por ejemplo, acá, esto, quitarlo. El índice L es un índice mudo, pero también el índice K es un índice mudo. Del otro lado, K y también K es un índice mudo, y luego S es un índice mudo. ¿Por qué lo menciono? Porque eso quiere decir que nosotros podemos renombrar esos índices y con eso pues verificar lo que queremos. Es decir, si se dan cuenta, aquí prácticamente ya terminamos. Tendríamos A y L por BLK por CKJ igual a AIK, BKS, CSJ. Salvo los índices, pero les decía, justo los índices mudos son los que, digamos, son diferentes. Entonces, sin mayor problema, yo puedo renombrar de este lado derecho como A, I, y K es un índice mudo, lo voy a escribir como L. Y luego S también es un índice mudo, pues lo voy a escribir como K y J. Entonces, otra vez, I y J son índices que no podemos cambiar, porque ellos no son mudos, sino en cambio, en este ejemplo, K y S del lado derecho son índices mudos y los podemos renombrar. Haciendo esto, pues fácilmente podemos verificar que efectivamente la multiplicación de matrices es asociada. Ahora veamos si se cumple la propiedad asociativa para la ley de, de composición externa. Bueno, esto es que queremos verificar que alfa por beta por A es igual a alfa beta por A. Y bueno, esto es equivalente a escribir en la forma matricial alfa por beta por A en sus componentes igual a alfa, escribir acá beta por A y J. Realmente aquí esto es bien simple porque solamente tendríamos que trabajar del lado derecho. Bueno, es lo mismo. Por ejemplo, acá alfa, acá sería beta A y J porque beta es un escalar. Entonces, digamos que se sale de ahí, entonces esto quedaría simplemente alfa por beta por A y J. Del lado izquierdo tendríamos alfa por beta, los podemos dejar así, y esto simplemente A y J. Y acá ya son elementos de la matriz A y J, alfa y beta son escalares, entonces esto puede escribirse como alfa beta A y J igual a alfa beta A y J. Entonces se verifica la propiedad asociativa con la ley de composición externa. Bien, vamos con el segundo axioma o propiedad, que es la existencia del elemento neutro o identidad aditiva. Esto es que A suma con, vamos a llamarle E a ese elemento como matriz, A más E sea igual a E más A, y queremos que esto sea igual a A. Vamos a aplicar la definición. Acá A más E, de acuerdo a la definición que se nos dio arriba, es A por E, y esto es igual a A.
Entonces vamos a multiplicar por la derecha, por a a la menos 1, ya que recordemos que a es una matriz invertible. Entonces a la menos 1 por a por e es igual a la menos 1 por a. Y de acá nos podemos dar cuenta que nos quedaría a la menos 1 por a, que eso es la matriz identidad de 3 por 3. Y nos queda que e es igual, de este lado, esto sí por 3, y esto también. Y entonces la identidad, o nuestro cero, que también le llamamos normalmente así, el cero del conjunto. Entonces nuestro elemento neutro es la matriz identidad de 3 por 3, o nuestro cero del conjunto es igual a la matriz identidad de 3 por 3. Y también recordemos que tenemos que acá mismo probar la identidad multiplicativa. Esto es que 1 por a, donde 1 es un escalar, es el número 1, y ya es una matriz de 3 por 3 invertible, es igual a a. Y bueno, otra vez podríamos checarlo por componentes. J, A y J. Y se corrobora que sería 1 por A y J, A y J. 1 por A y J, pues es A y J. Y entonces se comprueba también esto. Vamos con la siguiente, el siguiente axioma, o el siguiente. Aquí déjenme resaltar esto, que nuestro cero de este conjunto, con la definición de suma como multiplicación de matrices, es la matriz identidad. Vamos con el axioma 3. Vamos escribiendo de este color, que sería la existencia del elemento inverso aditivo, que le estábamos llamando menos a. Vamos a ver acá quién sería ese elemento inverso, o el inverso aditivo, o el simétrico. Queremos que al realizar la suma a más, voy a escribir aquí así, menos a, esto sea igual a menos a más a, y queremos que sea igual al elemento neutro, que ya como lo escribimos arriba, el cero de nuestro conjunto, que en este caso es la matriz identidad de 3 por 3. Bien, acá aplicamos nuevamente la definición, y esto sería simplemente a por a, bueno, a por menos a. Ok, y esto sería igual a la matriz identidad de 3 por 3. Nuevamente, como a es invertible, multiplicamos a la izquierda por a la menos 1. Entonces esto es equivalente, o multiplicando por a la menos 1 por la izquierda, nos quedaría a, o sea, igual a la menos 1 por la matriz identidad. Acá nos queda la matriz identidad, y acá pues simplemente nos quedaría a la menos 1. Entonces nos queda menos a, o sea, el elemento inverso lo voy a escribir así acá, menos a
es igual a la menos 1. O sea, el elemento inverso o el menos a de este conjunto es a la menos 1. Otra forma que para no causar confusión es que buscamos a más a escrito de esta manera y queremos que sea igual al elemento neutro, que en este caso es la matriz identidad de 3×3. Aplicamos la definición y esto sería a por a escrito de esta manera, sería igual a la matriz identidad. O sea, aplicamos o multiplicamos por la izquierda, por a la menos 1, por a escrito de esta manera, a la menos 1. Y acá otra vez es la matriz identidad 3×3. Y vemos que el inverso aditivo o el elemento simétrico es a la menos 1. Esta es otra forma y creo que es la mejor para que no nos cause confusión con esto. Bien, ahí tenemos este axioma. Nos iríamos con el axioma 4, la propiedad conmutativa. Y entonces lo que queremos probar es que a más b es igual a b más a. Bueno, veamos otra vez. A más b, de acuerdo a la definición, es a por b. Vamos a ver si esto es igual al lado derecho, que es b más a, que sería igual, de acuerdo a la definición, es a por b, y esto es b por a. Y sabemos que esto no es cierto, ya que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Entonces, ya aquí podemos ver que la propiedad conmutativa no se cumple, es donde también falla este conjunto. Entonces llevamos 2. Ya vimos que la ley de composición externa no se cumple, ya que alfa puede ser 0 también. Y entonces ya no tendríamos, donde lo tengo, acá. Vemos que acá si alfa es igual a 0, entonces al multiplicar alfa por la matriz A, tendríamos una matriz de 3×3 de ceros, que no es invertible. Pero como les decía, con eso sería suficiente para probar que este conjunto no es un espacio vectorial, pero estamos verificando que otras propiedades o axiomas no cumple. Bueno, entonces vemos que también la propiedad conmutativa no la cumple. Veamos qué pasa con las propiedades distributivas. Y bueno, lo que queremos ver es que si multiplicamos alfa por a más b, si esto es igual a alfa por a más alfa por b. Y también queremos ver si alfa más beta por a es igual a alfa por a más beta por a. Veamos qué pasa con la primera, con esta primera parte. Veamos si se cumple esa igualdad, si se distribuye.
Entonces nos queda alfa por A más B. Vamos a ver si esto es igual a alfa por A más alfa por B. No es beta, es B. Y bueno, aquí aplicamos la definición, entonces nos quedaría alfa por A por B de la definición. Vamos a ver si esto es igual a esto. Y acá también podemos aplicar la definición. Fíjense, al aplicar la definición sería la multiplicación de este elemento por este elemento, de acuerdo a la definición. Entonces nos quedaría alfa por alfa, a alfa cuadrada por A por B. Y bueno, ya como se habrán dado cuenta, pues esto no es cierto, no se cumple, también falla acá. Alfa por A por B es diferente de alfa cuadrada por A por B. Entonces acá también falla. Falla este conjunto con esa definición. Veamos, finalmente, digo, ya sabemos que no es un espacio vectorial, pero solamente para ver dónde también falla, dónde más falla. Ya vimos que falló en esta propiedad. Veamos entonces alfa más beta por A. Vamos a ver si esto es igual a alfa por A más beta por A. Y bueno, acá de la definición sería alfa por beta por A. Vamos a ver si es igual. Acá también de la definición sería alfa por beta. Y multiplicamos A con A y nos quedaría A cuadrada. Entonces también como ya se dieron cuenta, pues no son iguales. Nos quedaría alfa por beta por A es diferente de alfa por beta por A cuadrada. Entonces también las propiedades distributivas fallan. Por lo tanto, el conjunto S3, que está formado por las matrices de 3 por 3 invertibles, con entradas reales, no son un espacio vectorial.